Sean todos bienvenidos a este corto video donde vamos a hablar de los transformadores en refrigeración. Hay que tener en cuenta que un transformador es un equipo AC o que trabaja con corriente alterna que en su forma básica consta de dos bobinas o inductores montados o enrollados en un núcleo magnético común. La mayoría de estos núcleos son de hierro magnético, como el que tenemos acá, construido con láminas, pero también algunos están construidos con núcleos de aire para trabajos de alta frecuencia, como tenemos en este ejemplo aquí. La función de este accesorio es el de elevar o reducir los niveles de tensiones y corrientes que entran en el bobinado primario o de entrada y a una salida con otros valores de tensión y corrientes que son dados por el bobinado secundario, manteniendo la potencia de entrada y salida cuasi constante. En cuanto a dependiendo del tipo de tensión de salida, vamos a tener transformadores elevadores, como en este caso, vemos que tenemos una tensión de 120, pero tenemos una salida de 220 voltios. Entonces este es un transformador elevador, por tanto, aquí lo tenemos, el núcleo, vemos aquí que tenemos la corriente del primario, la tensión del primario, el número de espiras de la bobina del primario, número de espiras de la bobina del secundario, corriente del secundario y voltaje del secundario o de salida. Entonces aquí vamos a ver que vamos a encontrar una relación de transformación que vamos a llamar K, en este caso 1, 2.K. Ese K viene expresado o lo podemos calcular con las siguientes fórmulas. Entonces ya sabemos que como es un transformador elevador, la tensión del secundario es mayor que la tensión que aplicamos en el bobinario primario. Por tanto, la relación tensión del secundario entre tensión del primario me da la relación K. Entonces, para este caso, si yo tengo en el secundario una salida de 240 voltios y una entrada de 120, tenemos que la relación de transformación en este caso es 2. Bien, entonces ya teniendo este valor, también podemos hallar los números de espiras. Por ejemplo, en este caso, el número de espiras del secundario o de la bobina del secundario es mayor que el número de espiras o vueltas del primario. Por tanto, la relación número de bobina del secundario entre número de bobina del primario es igual a K. Para este caso ya sabemos que como la relación K o relación de transformación es 2, vamos a ver que el número de espiras del secundario es el doble del número de espiras del primario. Con respecto a la corriente, vamos a darnos cuenta que la corriente del primario es mayor que la corriente del secundario. Por tanto, la relación de transformación K también la podemos hallar como la corriente de la bobina del primario entre la corriente del secundario. Por tanto, despejando, podemos darnos cuenta que la corriente del primario es 2 veces la corriente de la bobina del secundario. Y ya por último vamos a ver la potencia aparente con la cual estos transformadores se seleccionan. En este caso tomamos aquí uno al azar de la potencia aparente S de 40 kV ampere. Entonces esa es la expresión S 40 kV ampere. Por tanto, la S también podemos expresarla de una forma aquí rápida, que es la tensión por la corriente. Entonces podemos expresarla de la siguiente manera. Esa potencia aparente S va en función de la tensión del primario por la corriente del primario, o también puedo relacionarla como la tensión del secundario por la corriente del secundario. En este caso vamos a darnos cuenta que la potencia de entrada es la misma potencia de salida, para este caso un transformador ideal. Hay que tener en cuenta que hay unas pérdidas aquí por calentamiento, exactamente las corrientes parásitas, ¿no? Con lo cual vamos a tener una eficiencia de un transformador. Pero en este caso estamos haciendo unos cálculos con base en un transformador ideal, como estamos viendo aquí. Con respecto al transformador reductor, pues en este caso tenemos la misma relación de transformación K, pero en este caso viene siendo K 2.1. Entonces vamos a darnos cuenta que en este tipo de transformador el voltaje del primario es mayor que el voltaje secundario. Por tanto, la relación de transformación en este caso es tensión del primario entre tensión del secundario es igual a K. Vemos que en este caso, vean que la tensión del primario es 220 voltios y la tensión del secundario es 20 voltios. Por tanto, tengo una relación de K de 10. Bien, a partir de este momento vamos a hallar también el número, en este caso de espiras. Nos vamos a dar cuenta que el número de espiras o vueltas del devanado primario es mayor que la del secundario. Por tanto, la relación número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario es igual a K. Despejando, tenemos que el número de vueltas o de espiras de la bobina del primario es 10 veces la cantidad de bobina o espiras del devanado del secundario, como estamos viendo aquí. Bien, veamos ahora para el caso de la corriente.
Veamos que en este caso la corriente del secundario es mayor que la corriente del primario. Por tanto, la relación de transformación K es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Por tanto, despejando aquí, tenemos que la corriente de la bobina del secundario es 10 veces la que pasa por la corriente del primario. Y también la fórmula de la potencia, en este caso, es igual, potencia aparente igual a la tensión por la corriente, y puede ser expresada en función de la tensión del primario por la corriente del primario o la tensión del secundario por la corriente del secundario. Entonces vamos a ver un ejemplo en este caso. Aquí tenemos un transformador de los que utilizan en la parte de refrigeración. Vamos a ver en qué consiste toda esta información. Vemos aquí que esta es la potencia aparente, es el transformador 40 volt ampere. Aquí se expresa. Muy bien, entonces aquí lo que queremos decir que este señor tiene varios cables, entre ellos el cable común es el black o el negro, y si yo quiero una tensión de entrada en el primario de 120, debo alimentar, en este caso, vamos a ver, el black y el blanco, este white, para dar una entrada de 120 y teniendo una única salida de 24 voltios AC, que vemos que es el blue y el yellow, azul y amarillo. Bien, ahora, si yo deseo admitir una tensión de 208 voltios, tengo que tener aquí el cable común, el black, con el rojo o el red. Y si yo tengo una tensión de entrada de 240 voltios, como vemos aquí, debo conectar, en este caso, el naranja, el orange, que está por aquí, con el negro, que es el común, que es el black. Bien, entonces vamos a ver unas condiciones, acá unos cálculos rápidos. Vamos a ver aquí para obtener, en este caso, la constante o la relación K, voltaje del primario entre voltaje secundario. Para este caso vamos a utilizar la entrada de 240 entre la salida que 24, nos da una relación de K de 10. Bien, por tanto, vamos a ver también cómo podemos calcular otros valores. Vamos en este caso a utilizar el valor de la potencia aparente es igual a la tensión por la corriente, y aquí tenemos expresada en función de las tensiones y corrientes del primario y secundario. Vamos para que vean ustedes que es el mismo cálculo. Vamos en este caso a utilizar la tensión del primario y la corriente del primario. Reemplazando los valores, quiero hallar en este caso la corriente del primario es igual a la potencia S entre la tensión del primario. Reemplazando los valores, 40 volt ampere entre 240 voltios nos da que la corriente del primario es 0.16 amperios. Pero también sabemos que para este tipo de transformador reductor, vemos que la corriente del secundario es el factor K que vimos aquí de transformación por la corriente del primario. Entonces ya sabemos que 10 veces, multiplicamos aquí 10 por 0.16 y tenemos 1.6 amperios. Este sería la corriente del secundario, pero también podemos hallarla con la misma fórmula de la potencia. En este caso vamos a utilizar la tensión del secundario por la corriente del secundario. Vemos que la potencia es la misma, en este caso un transformador ideal, entre la tensión de salida, que es 24, y vean que nos da 1.66, que es el mismo valor. Entonces vean que son unos cálculos bastante sencillos para uno obtener los valores de corriente de tensiones de un transformador. Hay que tener en cuenta que en la parte de uno de control, cuando tenemos un daño de este equipo, lo ideal es reemplazarlo con otro de la misma potencia aparente S. O sea, si este se me dañó, debería buscar uno de 40 o uno ligeramente superior. Lo que no puedo seleccionar es uno inferior a 40 voltamperes, para tener en cuenta eso al momento de mantenimiento. Bien, ahora vamos a ver unos circuitos aquí donde se usa el transformador. Vemos aquí un circuito de un aire central, donde tenemos aquí los presóstatos, tenemos aquí el termostato de pared, tenemos los contactores, temporizadores. Vemos aquí las conexiones, vean que el circuito del termostato trabaja a 24 voltios AC, y por tanto las bobinas de los contactores también me trabajan a 24. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una conexión del termostato R, Y, G hacia las bobinas de los contactores que trabajan a 24, y el temporizador que también trabaja a 24. Correcto. Vamos a ver otro circuito. En este caso tenemos un termostato digital que también trabaja a 24 voltios AC. Entonces tenemos los mismos accesorios, temporizadores, contactores, presóstatos, y en este caso para este termostato utiliza las dos entradas de 24 R y C en común, y tenemos la misma salida Y y G. Entonces pueden observar lo que es una conexión prácticamente igual, la única diferencia es que este se alimenta de las dos líneas. Muy bien, entonces es un ejemplo donde podemos utilizar este tipo de transformadores. Bien, muchas gracias por la atención a este video. Recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad, y nos vemos en otro.